Me crié desde los 7 años hasta los 17, 18. Esta era mi habitación, este era el bar de mi padre, el bar Oriente. Esta era la habitación de mis padres. Y bueno, y ahora llegando a la esquina, eran las entradas al bar y almacén que tenía mi padre, que después en el año 52, 53, lo convirtió todo en bar. Y bueno, acá transcurrí muy buenos años de juventud, de niñez, hermoso, gente hermosa, llena de trabajadores. Recuerdo con mi hermana que a la noche, en el mostrador que tenía mi padre, lo llenábamos de las dos puntas y en el medio con copitas. Poníamos las botellas de grapa, caña y aguardiente. Y mi padre abría a las 4:30 de la mañana en verano y a las 5 en invierno. Y entraban los ferroquinas, como se decía en esa época, y se servían solos, porque mi padre, de tanta gente que entraba, no daba abasto. Y ese era el primer golpe de trabajo que tenía mi padre. Esa era una entrada, y la otra entrada era esta. Esta entraba directamente al bar. Hoy está todo reformado. Yo de acá me cruzaba enfrente en algún momento, porque era todo playa eso. Hoy es un hermoso parque, se está convirtiendo gracias a la preocupación de la gente del barrio. Y bueno, me cruzaba a jugar a la pelota. En el bar el día transcurría mi madre preparando matambres, que lo hacía exquisitos. Según los ferroviarios, comían sus sándwiches de matambre. Eran famosos. Con mi hermana preparábamos los pedidos de almacén o acomodábamos mercadería. Bueno, mi padre atendiendo, mi madre también atendía. Siempre fueron muy respetuosos los obreros. Una cosa que recuerdo era que algunos tenían cuenta corriente. El día que cobraban, creo que era el 28, pasaban por lo de Don José, acá el bar El Oriente, pagaban primero su cuenta, después el resto del isoldi, como decían ellos, lo llevaban a su casa. Lo que sí recuerdo mucho, que mi padre trabajaba de repartidor de pan de la cooperativa en el año 45. Y un día, no sé, creo que tuvo alguna discusión y llegó a casa y dijo que no iba a trabajar más en la cooperativa. Y bueno, en ese momento apareció este bar que estaba fundido, porque según los comentarios, el dueño anterior era muy partidario de dictador que estuvo en España, que se llamaba Franco, y de Mussolini, bueno, y todas esas cosas. El obrero ferroviario parece que fue dejando de venir y en el año 45 mi padre lo compró totalmente fundido, porque en ese momento la conciencia de clase estaba muy arraigada en el obrero ferroviario, porque era anarquista, era socialista, comunista, radicales algunos, y hay muy pocos laboristas. Los laboristas estaban en el sector de la carne. Teníamos un señor que venía, pero se sentaba siempre en el rincón a las 6:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, que mi padre cerraba y se volvía a su casa. No en muy buen estado, pero bueno. Después otro, un señor que fue capataz cambista. Ese sí voy a dar el nombre, Gijena. A mí y a mi hermana, cuando traíamos los deberes de la escuela, nos ayudaba a hacer las tareas, muy inteligente. Y en mi casa estaba un señor que se llamaba Bayoco, que fue como un abuelo para nosotros, que le ayudaba a mi padre. Un fenómeno de hombre más bueno, y era el pesador acá en encomienda. No íbamos de vacaciones y él se quedaba cuidando la casa. Después otro señor que ayudó mucho a mi padre también se llamaba Pedro Fibiger, que vivía acá arriba, porque acá arriba de este bar había 2 piecitas. Y bueno, otra historia te puedo contar, un señor Pedro Nisotto, también un buen cliente, ferroviario también. Cuando cerramos el bar le quedó una cuentita, y bueno, pero es lo común cuando se cierra un negocio. Lo vendió mi padre, a un señor alemán. Y entonces quedó una cuentita y bueno, listo. Y nosotros vivíamos en la calle Villarino, el 800, y mi padre había puesto una ferretería. Y un día lo vimos entrar
después de 2 años, a que no sabés a qué vino, a pagarnos la deuda. Acá había un paredón que separaba a la estación y de este lado, sobre la calle, paraban los coches, los mateos, que le decíamos. El tren que llegaba de Huinca-Renancó a las 8 de la noche, mientras lo esperaban iban al bar de mi padre a jugar a las cartas, hasta que sentían el pito en Juan Molina de la máquina y salían disparados al coche para entrar en la estación y tomar clientes. Después de la entrada había otra vez el paredón y ahí estaban los carros que se usaban para la mudanza. No existían camioncitos como ahora. Acá paraban los carros que llegaban hasta la calle Roca. Acá había otra vez el paredón y ahí enfrente era una pensión, que hoy está cambiado. Esa pensión se llamaba Bordenave. Después allá había otra pensión que se llamaba la pensión de Doña Máxima o el Pacífico. Y la otra casa aquella era otra pensión que era el mismo dueño que la primera, que se llamaba La Navarra. En la esquina había otro barcito y en la esquina allá de enfrente de Roca estaba el bar del Portugués. Después llegaron los taxis, paraban del lado de adentro del paredón. Mucho trabajo porque recuerdo que salían los trenes locales que venían, algunos venían de Maldonado y llegaban hasta Ingeniero Guay, a Garro, estación Garro. En verano era una locura porque la gente iba colgada en los balnearios de Galván. Bueno, esta es la playa, acá jugábamos al fútbol, todo un poco hacíamos. Teníamos plena libertad para jugar, no había problemas. Acá vivía un señor con su familia que se llamaba Gambino. Sí, acá al lado vivía un señor Doracio, que era maquinista. Bueno, acá estaban los catangos, le decían, los que arreglaban las vías. Estaban los de encomienda. Acá estaba el querido abuelo ese postizo, Enrique Bayoco. El 23 de diciembre se iban los ferroviarios, se iban de vacaciones hasta los primeros días de enero. Me acuerdo que mi padre, cuando recién compró el bar, compró un caballo y un carro y lo cargábamos en unos tambores de 200 litros con cerveza, hielo y sándwich. Y yo manejaba el carro por la calle y entraba acá por la vía, iba al alambrado a venderles. A las 10 de la mañana la remataban yendo al bar de mi padre. Y tenía los trenes locales que salían cada hora, 2 horas, hacia Guay, Galván, Loma Paraguaya. Después a la noche, y salían a la mañana, salían trenes para Darregueira, para Huinca-Renancó. No, era tremendo el movimiento. El bar era incansable, siempre había movimiento, siempre había gente. Me acuerdo que venía, en el Huinca-Renancó venía un cocinero, don Benito, que vivía acá a la vuelta del bar, en la calle Blandengue al 700, y mi padre le tenía preparado la cerveza bien helada que le gustaba, siempre. Los miércoles y los viernes era que llegaba él. Y de mucha tristeza, había mucho movimiento. Y la rematamos con esta desaparición de la estación. No lo dijeron todavía, mucha tristeza, había mucho movimiento, mucho. 1000 y pico de obreros se movían acá, más los trenes que venían, más los trenes que salían. Acá subían la gente que iba a trabajar al puerto, los bolseros que le decían, que iban a trabajar al cargar los barcos, que se cargaban el trigo. Yo me acuerdo incansable, mi papá y mi madre trabajando en el bar, era impresionante, te aseguro. Vos veías a la tarde acá lleno de mateos esperando los trenes, los carros de mudanza, los taxis, los obreros cuando salían a las 2 de la tarde acá en bicicleta, se llenaban las calles, y no para este lado. Me imagino lo que sería para el barrio noroeste también. Era mucho trabajo.